Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a El Espectador, bienvenidas a esta entrevista que tenemos con la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Muchas gracias, ministra, por estar aquí en El Espectador. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esta entrevista hace parte de la campaña que tenemos en El Espectador de Ruta a la COP16, donde desde hace varios meses estamos informando cada martes en las páginas del impreso, y en digital abrimos una nueva sección para que ustedes estén pendientes de toda la información relacionada con la COP16. Bueno, ministra, pues empecemos con las noticias más recientes. Esta semana la Corte Constitucional le dio luz verde al Acuerdo de Escazú, una noticia que usted estaba esperando, que usted celebró, que usted aplaudió. ¿Qué viene después de ese anuncio? ¿Qué viene en esa implementación del Acuerdo de Escazú? Hemos venido ya en un trabajo de implementación desde que la ley salió y ahora lo que tenemos es que profundizar ese proceso y dejar muy claramente marcada esa ruta de implementación del Acuerdo de Escazú. Entre otras acciones que ya se han trabajado, se incluye la resolución que sacamos hace un año para que precisamente las empresas a partir del 2025 en unos sectores específicos empiecen a publicar, a hacer público las sustancias que vierten y las cantidades al agua, al suelo, al aire. Porque Escazú habla de eso, de la transparencia de la información y del conocimiento de la ciudadanía, el acceso a la información en aquello que tenga que ver con sus derechos ambientales. El trabajo también permanente que se ha venido trabajando y hay que terminar en este gobierno de la modernización del Sistema de Información Ambiental de Colombia, por ejemplo, con lo que lanzamos hace algunas semanas, que es el Geovisor de deforestación, para que la ciudadanía se pueda apropiar de esa información ambiental. El trabajo para que en los procesos permisivos y licenciamiento todas las autoridades ambientales garanticen los derechos de participación. La ANLA, que depende más del gobierno nacional, ha hecho un gran esfuerzo para mejorar los protocolos de las audiencias públicas ambientales, para generar mejores garantías y equilibrio entre la participación de la ciudadanía y profundizar los procesos de apoyo a las veedurías ambientales y su cualificación, que es lo que permitirá también que ellas ejerzan ese rol democrático. Y evidentemente un tema que todavía es realmente, yo diría, catastrófico, que es el asesinato de líderes ambientales en Colombia. Este año, digamos, las cifras aumentarán en ese reporte de Global Witness. No hemos logrado todavía generar esas garantías del todo, pero también mencionar que esto se está dando con mucha más fuerza, digamos, el crecimiento es en las zonas en donde está en conflicto con las disidencias, con las economías ilícitas, y donde los liderazgos ambientales, especialmente indígenas, están siendo pues, muy afectados. Y finalmente, esto tiene que permear todo el gobierno y toda la sociedad, el sector privado, el sector público, de incorporar estos principios de acceso a la información, de las garantías de participación ciudadana y de que esos derechos se ejerzan sistemáticamente. Y esto incluye, obviamente, la generación de una comisión intersectorial permanente que le haga seguimiento y la que nos ayude también a reportar los avances ante el convenio, pero también el involucramiento de la justicia, porque uno de los principios de Escazú es el acceso a la justicia ambiental. ¿Qué implica esto? La cualificación de toda la rama judicial en términos de delitos ambientales, que ya empezamos con convenios a trabajar con la Fiscalía en esto, pero también el decantamiento de estos derechos de acceso y participación en la justicia para que en los momentos que no se cumpla, pues las personas, las ciudadanías puedan acceder de forma idónea a la justicia. Ministra, la otra noticia sin duda de estos días fue su anuncio de regular el mercado de carbono, que es una noticia que muchas personas estábamos esperando desde hacía varios meses. ¿Usted nos puede contar con un poco más de detalle en qué va a consistir esa regulación? Esta semana sale a publicación para consulta el mecanismo que regula los cupos transables de emisiones, que es una parte del mercado, que básicamente va a empezar a generar un proceso donde se imponen techos de emisiones a diferentes sectores de la economía, y eso implica también techos de emisiones a las empresas que año a año van a tener que ir cumpliendo, y que si no cumplen, las empresas que sí cumplan pueden emitir certificados que las empresas que no cumplan pueden comprar. ¿Esto qué implica? Esto implica mandar una señal económica que es mejor empezar a hacer la transición energética que a absorber los costos
para las empresas y los sectores económicos de esas emisiones. Esa es una primera reglamentación que sale para consulta pública esta semana. Esperamos mañana o el viernes ya esté publicada. Y la otra reglamentación que esperamos que salga a consulta pública hacia octubre empieza a generar los principios de regulación del mercado, el objetivo del mercado, porque creo que en lo que hemos tenido ahora es que se perdió el objetivo del mercado, que no es generar un mercado transaccional para generar rentas, sino que es un instrumento económico complementario a una gran serie de medidas para frenar precisamente la emisión de gases de efecto invernadero, que en nuestro país uno de los sectores más críticos y donde se han presentado más irregularidades es el de cambio de uso del suelo, la deforestación, y donde precisamente vamos a entrar con unas resoluciones. Una de esas es específicamente para ese sector, porque es muy diferente, por ejemplo, el mercado de carbono alrededor de los sectores industriales, alrededor de la transición energética, que el mercado de carbono frente al tema del suelo, donde tenemos que implementar salvaguardas sociales, porque allí es donde están las comunidades indígenas, las comunidades negras, las comunidades campesinas, los dueños del suelo rural y los poseedores. Ahí tenemos entonces que hacer un trabajo. Esa reglamentación especial de uso del suelo tendrá que ir a consulta previa con comunidades indígenas y con comunidades negras, pueblos negros, porque precisamente ahí es donde afecta sus intereses, y buscamos en esa reglamentación una mayor participación del Estado, no solo como regulador, no solo como ente que registra lo que está haciendo el mercado, sino también en la comercialización de los certificados y en la regulación de esa certificación y de esa comercialización, porque queremos un mercado realmente bastante regulado y no un mercado tan abierto como el que tenemos hoy. ¿Cuánto puede tardarse, ministra, un cálculo de cuánto puede tardarse en salir esa regulación? El decreto marco esperamos tenerlo a consulta en octubre, para que empiece, que es el decreto como sombrilla, y las otras resoluciones ya se están trabajando, irán saliendo. Evidentemente la de uso del suelo, que es la más delicada, pues tendrá que pasar proceso de consulta previa, y eso pues dependerá del trabajo que hagamos con esas comunidades étnicas, y las otras regulaciones pues irán saliendo. Esperamos en este gobierno dejar la regulación completa. Azocarbono, como que no le gustó mucho la idea, e incluso después del debate sacaron un comunicado diciendo que había una orientación estatista, haciendo, digamos, una crítica. ¿A usted qué le responde a esa asociación? Yo sí creo que debe haber una visión fuerte del rol del Estado. Para mí el mercado de carbono puede ser equivalente al petróleo, porque lo que se está regulando es un servicio ambiental que es de todos los colombianos y que puede generar beneficios, una repartición de beneficios justa y equilibrada a privados que participen en el proceso, pero que tiene que tener un fuerte componente público. Veremos cuando salga la regulación. No vamos a estatizar todo el proceso de la cadena, pero sí vamos a generar una participación muy fuerte del Estado en algunos puntos críticos de la cadena, y obviamente eso también es un gran reto institucional de desarrollar las instituciones, pero definitivamente no es una estatización del mercado de carbono, pero posiblemente sí una fuerte regulación y un rol muy predominante del Estado en algunos puntos de ese mercado. Ministra, hay otro tema que está empezando a tomar mucho vuelo y son los créditos de biodiversidad. Ya hay empresas incluso que los están vendiendo aquí en Colombia, aunque aún hay también unas líneas grises gigantes en ese tema. ¿Usted qué opina de ese mercado? ¿Y esperan regularlo? No, yo creo que nos va a tocar entrar directamente a ponerle un freno hasta que estudiemos de fondo, porque sí, lo que pasó con el carbono fue muy grave. Lo discutíamos en el debate en el Senado esta semana. Hay buenas experiencias donde hay comunidades que se sienten beneficiadas. Yo sí quería revisar de esas buenas experiencias cuántas tienen una distribución realmente justa. Seguramente hay varias que las tienen, y cuántas la comunidad se siente retribuida, pero frente al tamaño del negocio no necesariamente tienen el acceso. Seguramente hay de todo. Yo creo que hay un mosaico de experiencias pésimas que rayan en lo ilegal, hasta muy buenas experiencias donde hay un tratamiento justo con comunidades y actores. Los certificados de biodiversidad, que también ya vienen y empiezan a hacer la mercantilización de la naturaleza. Nuevamente, una cosa es tener instrumentos económicos que nos ayuden a la conservación, yo no estoy en desacuerdo con eso,
pero no pueden terminar siendo una extracción, una explotación por parte de privados de unos activos que son de la nación y que son también de las comunidades. Entonces esto lo vamos a tener que mirar con mucho cuidado. Vamos a sacar para octubre una reglamentación que cualifica un poco más lo que se llama bancos de hábitat, que ha sido un proceso endógeno desde Colombia, desde activistas colombianos, de organizaciones colombianas, que han empezado a generar unos modelos financieros muy interesantes para la restauración ecológica y la conservación, y que emite certificados que permiten esas inversiones. Eso ya va a tener un marco. Y tenemos que prepararnos para eso de los certificados de biodiversidad. Con las grandes ONGs ambientales que hemos hablado, también están de acuerdo que todavía eso está muy inmaduro, y tal vez va a tocar ponerle un freno hasta entender bien hacia dónde va eso y qué consecuencias tiene. ¿Qué quiere decir con un freno, ministra? Bueno, se pueden imponer, toca estudiarlo, no es una decisión tomada, de una vez lo digo para que no digan que estamos tomando, pero usted me está preguntando, estamos en una reflexión, y es una reflexión pública. Siempre está la posibilidad de poner moratorias a estas cosas para que esto, hasta que no haya una institucionalidad preparada, no termine habiendo unos procesos que después precisamente van muy adelante y todavía no está la regulación ni la institucionalidad y causen perjuicios. Nuevamente, pueden haber buenos ejemplos, malos ejemplos, pero lo importante es que esto sea producto de un consenso, de un proceso, de una discusión pública y no de un proceso especulativo que termine con afectaciones. Ahora, siempre estamos abiertos a hablar de estas nuevas posibilidades, de los actores que estén interesados. Nuestro despacho está abierto para conversar del tema, entenderlo mejor, pero pues tenemos que defender el interés público. Ministra, cambiemos de tema hacia la COP16. La presidencia siempre en estas cumbres, tanto la de biodiversidad como la de cambio climático, se las juega por anuncios clave. ¿Usted nos puede adelantar algo de cuál va a ser su anuncio clave para sorprender? Bueno, no, yo creo que aquí hay que ser realistas, no estamos en una lógica del show ambiental, estamos en una lógica de unas discusiones políticas de fondo y unas discusiones que están en el marco de un mecanismo multilateral donde hay una negociación de todos los países, lleva 2 años esa negociación y una agenda de proceso. Yo diría, el gobierno colombiano va a tener unos anuncios, pero no se los va a chiviar, sino que los vamos a hacer en su momento, que se constituyen en ejemplos de lo que quisiéramos transmitir y trabajar, que es la paz con la naturaleza hacia los próximos 2 años, cuando Colombia asume la presidencia de la Convención, en donde marcamos, por un lado, ojalá resultados de la negociación que bajo la presidencia de Colombia se puedan implementar, por ejemplo, el mecanismo de repartición de beneficios de recursos genéticos, por ejemplo, abrir el proceso intergubernamental para una financiación justa de la biodiversidad que incluya diferentes fuentes, incluido el tema de la deuda, incluido el tema del nuevo pacto financiero. O sea, teniendo esa presidencia de la Convención, vamos a dar un paso aquí en la COP, pero queremos desarrollar a fondo esa agenda del proceso financiero y contribuir a eso. Y obviamente también la implementación, la decisión en la COP y la implementación de ese plan de trabajo con pueblos indígenas y comunidades locales, donde también queremos que estén los pueblos afrodescendientes, los campesinos, y eso creemos que puede ser unas decisiones de implementación, que es lo que corresponde ahora a la implementación. No tanto seguir negociando, se negociarán mecanismos, temas técnicos, pero ya tenemos un marco muy poderoso, es implementar. Entonces creo que la presidencia de Colombia busca, bajo esa consigna paz con la naturaleza, acelerar la implementación, generar unos mecanismos muy sólidos. Ministra, ya que usted lo menciona, uno de los puntos más sensibles de los que casi no se suele hablar en medios de comunicación es justamente la participación justa y equitativa en el uso de recursos genéticos. ¿Colombia ya definió una posición clara sobre ese tema? Sí, Colombia como país, y aquí entonces a mí me toca tener como 2 sombreros, que va a tocar, todavía no, pero muy pronto, y es que Colombia va a tener su delegación de negociación como país, pero tiene que ser independiente de la presidencia, porque el rol de la presidencia es generar las garantías a todos los países para poder llegar a un consenso. Pero hablando con el sombrero de Colombia, nosotros estamos apoyando el trabajo que ha hecho el grupo de trabajo en recursos genéticos, que es un grupo de trabajo delegado por la Convención, que ya tiene, y la última reunión fue ahorita en agosto, este mes,
en Montreal, que ya tiene un borrador de decisión, en donde todavía partes de esas decisiones están en opciones. Colombia ya ha mirado esas opciones, tiene una posición y nos gustaría a nosotros, pero es ya hablando desde Colombia, que se cree ese fondo multilateral en donde se le genera se le impone, es voluntario, pero realmente se genera un régimen político que termina generando que las empresas lo hagan, se genere esa contribución por parte de aquellos que usan, como una especie de tasa, una contribución, que usan esos recursos digitales, de recursos genéticos, multilateralmente se recoja anualmente ese dinero y ese dinero sea repartido bajo un acuerdo entre dos variables, países vulnerables pero países con mega biodiversidad, sea repartido directamente a sus espacios fiscales ese recurso. Ese es más o menos hacia donde Colombia quisiera ver el acuerdo, pero como le digo, en cada uno de este texto hay unas 3 o 4 decisiones que podría llegar a otro mecanismo, pero creemos que ya la decisión se ha madurado mucho, ya no estamos hablando de todo, sino de opciones muy concretas, y lo que quisiéramos ver ahí sí ya como presidencia de la COP es que se tome la decisión en esta COP para implementación. Okay. Ministra, hablemos del Plan de Acción de Biodiversidad muy brevemente. Ustedes lo han estado construyendo en los últimos meses con muchísimos actores. Ya sabemos que hay, digamos, 4 pilares esenciales en los que se fundamenta ese Plan de Acción de Biodiversidad. ¿Usted nos puede adelantar algo un poco más detallado sobre cuál es el compromiso que va a adquirir Colombia en ese Plan de Acción? Sí, son las metas, cómo las vamos a implementar. Hemos enviado ya el borrador a la convención, sigue con la palabra borrador porque queremos terminar de recoger los comentarios y las consultas que están abiertas hoy en la página del Ministerio de Ambiente, los 23 talleres que hicimos. Entonces quisiera responderle esa pregunta con más consolidación, porque si no sería como que teníamos el plan preparado y pues realmente la consulta se hizo para poder recoger desde las regiones ese plan. Se hicieron pactos por la biodiversidad región por región. Entonces creemos que va generando un mecanismo de política muy interesante, pero nos gustaría ya publicarlo cuando esté consolidado y podamos responder claramente cómo incluimos la consulta que se está haciendo. ¿Y tiene alguna fecha prevista? Sí, muy pronto. Yo espero que en el mes de septiembre ya podamos dar el siguiente paso de retribuir, hace parte además de los principios de Escazú, que la participación realmente sea incidente, retribuir a las comunidades. Bueno, de todo lo que recogimos por todo el país, consideramos que es el plan y estas son las razones, y así incluimos los comentarios de la ciudadanía. Ministra, hace unas semanas ustedes presentaron el proyecto de ley de extensión del IVA para la COP16. Algunos congresistas dicen que les cogió la noche y que posiblemente no va a salir antes de la COP. ¿Usted cree que sí va a salir adelante? Bueno, esperemos la contribución del Congreso, esperamos que nos movilicemos todos por este objetivo. Realmente es un proyecto de ley pues, muy concreto, que genera un mecanismo que le ahorra recursos al Estado, entonces, y al presupuesto de la COP, entonces pues no tendría sentido, tiene mensaje de urgencia. Entonces realmente ya están los ponentes en Cámara, el lunes deben estar los de Senado, esperamos que con mensaje de urgencia pues se pueda tramitar en este mes de septiembre y bueno, pues confiamos en el trabajo del Congreso realmente. Ministra, en las cumbres de cambio climático siempre es muy claro cuáles son, digamos, los puntos a negociar que suelen ser más complejos. En esta cumbre de biodiversidad, ¿cuáles son esos puntos específicos en los que es más difícil llegar a consensos? No, yo creo que el tema del mecanismo para repartición de beneficios de cadenas digitales de recursos genéticos es uno de los temas álgidos, o sea, complejos de negociar. El otro tema va a ser la financiación, porque allí hay un desacuerdo grande entre el norte y el sur y la presidencia ya está pensando cómo buscar lograr aunar voluntades para algo que sea importante, significativo, pero que vuelva a restablecer confianzas. Es un tema que además se ha transversalizado también hacia la Convención Climática, porque realmente termina como reflejando las inequidades y las injusticias económicas que hay hoy y además que pueden persistir en la transición. Entonces es un momento donde pareciera que se está resolviendo una cosa muy concreta, pero detrás realmente se están resolviendo o buscando caminos de mayor justicia económica.
Yo creo que ese es otro tema que puede ser de los temas complejos. Hay ciertas complejidades con algunos países en el tema del plan de trabajo de pueblos indígenas. Claro, en Colombia nosotros damos por hecho, porque la Constitución del 91 fue muy progresista en reconocer derechos territoriales, casi 36 millones de hectáreas las están hoy bajo cuidado de pueblos indígenas y comunidades negras. Entonces, los derechos colectivos en la Constitución están reconocidos. Hay 30 años de evolución de la gobernanza de estos pueblos, que incluyen transferencias directas del Estado, que incluyen sistemas propios de justicia, que incluyen sistemas propios de educación, sistemas propios de salud. Claro, con todas las dificultades, pero eso está. Nosotros damos eso como por hecho, pero esa no es la realidad de los pueblos indígenas en todo el mundo. Hay todavía lugares que los pueblos indígenas solo se pueden reconocer como comunidades locales, no acceden a derechos colectivos, no acceden a derechos territoriales. En realidad ven sus culturas y sus voces no tienen el reconocimiento específico que los derechos de los pueblos indígenas a nivel de Naciones Unidas están. Ministra, ustedes desde el gobierno han insistido mucho y han liderado una discusión en el mundo para que se permita hacer canje de deuda externa por acción climática. ¿Qué pasó con esa idea? ¿No cuajó? ¿Van a seguir insistiendo en esta cumbre? No, recuerde que en Dubái lanzamos en conjunto con Alemania, con Francia y con Kenia el panel de expertos sobre deuda, clima y naturaleza, que debe rendir su primer informe precisamente ahorita en octubre, cuando vamos a tener la COP, pero simultáneamente también las reuniones de los bancos multilaterales en Washington, y allí vamos a empezar a ver los resultados de esa primera reflexión. El segundo tema es que también queremos que en el marco de la COP16, cuando trabajemos la solución del proceso intergubernamental para financiamiento, esa sea una de las opciones que se reconozcan. Y tercero, estamos trabajando ya bilateralmente con unos gobiernos para hacer un canje de deuda específico para el gobierno colombiano por naturaleza. Precisamente esta situación fiscal compleja que tiene el gobierno nacional, hay varios instrumentos, uno de esos que ya pues cuando se presente estará en la ley de financiamiento, y también estamos trabajando para lo que llamamos una alianza estratégica para la transición, que incluirá con varios países varios mecanismos. En octubre tenemos nuestra Feria de Economías para la Vida, donde vamos a lanzar a nivel nacional la evolución del portafolio de la transición climática de Colombia. Vamos a invitar al sector privado, estamos hablando con la banca, tanto pública como privada, que nos dé realmente un instrumento que le muestre al mundo que Colombia está lista para esa transición, que tenemos que empezar las inversiones y que en ese proceso precisamente uno de los factores que puede jugar es también el canje de deuda. Entonces lo estamos trabajando desde muchos ángulos y esperamos que en este gobierno podamos tener resultados desde esa perspectiva. Ministra, la última sobre la COP, seguridad 100% garantizada. Bueno, pues la seguridad es un proceso constante, es un proceso social, es un proceso público, que tiene hoy un plan en evolución, que está en trabajo y se ha hecho el esfuerzo para garantizar las condiciones de seguridad, pero siempre hay que estar atentos, hay que estar ejecutando ese plan. Hemos firmado el anexo de seguridad de la COP, o sea, del convenio entre Colombia como gobierno y Naciones Unidas para la COP, el anexo de seguridad, ya está todo totalmente avalado, y pues nos resta implementar, estar pendientes y que todos podamos contribuir a que la COP realmente sea ese espacio de trabajo, de reflexión, de alianzas y de proceso político para consolidar esa paz con la naturaleza, que incluye obviamente garantizar condiciones de seguridad. Ministra, cambiando de tema, ¿qué va a pasar con el pez basa, que ha generado mucha inquietud últimamente? Bueno, nosotros hemos avanzado mucho desde el sector ambiental en los estudios y en la definición de lo que podría pasar si mantenemos la situación hoy del pez basa. Estamos en una negociación interna con Agricultura, con el sector del gobierno de Agricultura, para llegar a una solución que sea balanceada, pero sí tenemos que decir que nosotros no podemos permitir una invasión biológica por este pez a las principales cuencas del país, que eso sería de verdad bastante riesgoso para nuestra propia piscicultura, y estamos buscando generar una salida balanceada. Parecía que había algunas tensiones con
el Ministerio de Agricultura, bueno, la ministra de Agricultura, esa conversación entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura está fluyendo? Sí, ha mejorado muchísimo y tenemos ya unas decisiones conjuntas, unos avances conjuntos, sobre todo en temas de deforestación en la Amazonía, en un trabajo conjunto. Inclusive precisamente hoy se inició la Precop campesina, estaremos mañana ya con la ministra de Agricultura conjuntamente firmando un pacto sobre la biodiversidad y el rol tan importante que los productores de alimentos, los campesinos de la economía familiar juegan en esa transformación hacia la biodiversidad. Entonces estamos muy emocionados porque creo que hemos dado pasos muy importantes. Un sector ambiental y de agricultura separados no tiene ningún sentido. Eso debe ser una misma agenda conjunta, que es lo que nos va a garantizar el éxito ambiental, pero también el éxito de la seguridad alimentaria. Y la última, ministra, antes de despedirnos, algunos colegas ya la están poniendo como candidata a la presidencia en un par de años. ¿A usted le suena la idea? Honor que me hacen. Yo estoy acá tratando de terminar este gobierno y ojalá dejar un proceso ambiental de verdad significativo en un país tan diverso. Y no, creería que esa es mi prioridad en este momento. Yo no estoy pensando en otra cosa por ahora. Bueno, ministra, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Espectador. Muchas gracias a todos y todas las que nos acompañaron en esta entrevista con la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, presidenta también de la Cumbre de Biodiversidad que se va a llevar a cabo en Cali en un mes larguito. Mes largo, no me angustie. Un mes. Estamos corriendo. Un mes largo. Los invitamos a todos y a todas a que visiten la página del Espectador, que visiten la sección de ambiente y la nueva sección que creamos de la Cumbre de Biodiversidad, Ruta a la COP16, y también que vean el periódico impreso cada martes, un doble página sobre toda la información relacionada con esta cumbre que se va a llevar a cabo aquí en Cali.